Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Miley y hoy les estaré contando mi historia de cómo salí embarazada a los 16 años. Y bueno, sin más nada que decir, empecemos con este video. Voy a empezar contándoles sobre cómo era mi relación en ese entonces con el papá de mi hija. Nosotros ahí ya teníamos casi 3 años. Yo acababa de cumplir 16 y él tenía 18 años. Para ese entonces nosotros ya habíamos iniciado una vida sexual en la cual yo no me cuidaba, yo no usaba ni pastillas ni inyectables. Uno, soy alérgica al látex y dos, tenía mucho miedo de ponerme pastillas o inyectables porque de forma irregularidades y tal vez en una de esas mi mamá me iba a preguntar por qué tal vez no me bajaba y yo tener que decirle que ya había iniciado una vida sexual. Se estarán preguntando entonces cómo hacía para cuidarme en esos tiempos. Yo tomaba las píldoras de emergencia o también conocidas como las pastillas del día siguiente. Y aquí les quiero aclarar algo. Las píldoras de emergencia no son consideradas un método anticonceptivo ya que contienen 1.5 de levonorgestrel. Esto es un grado muy alto de hormonas el cual nos puede causar mucho daño a nosotras. Es recomendable tomar de 3 a 5 pastillas al año. Como ya les había dicho, yo tomaba las píldoras de emergencia. Estas son pastillas muy chiquititas. Como ya les dije, tienen 1.5 de levonorgestrel, lo cual quiere decir que son así de chiquititas. Entonces, yo las tomaba y en la cajita, en las instrucciones, siempre te dice que las debes de tomar después de haber tenido relaciones sexuales durante las 72 horas. Esto viene a ser durante los 3 días, pero para que sea aún más efectivo, la tienes que tomar las primeras 12 horas. Yo fui muy irresponsable porque me tomé la pastilla en el tercer día, recuerdo que fue por la tarde, y yo en esos momentos pensé que no iba a pasar nada porque ya una vez me la había tomado también el tercer día y la verdad no pasó nada, pero esta vez no fue así. Yo estaba tranquila, yo estaba con el pensamiento de que a mí me iba a bajar sí o sí, entonces en esos tiempos a mí me bajaba cada 15. Ahí estábamos a principios de octubre, entonces a mí un 15 de octubre me tenía que bajar. Yo esperé y no me bajó nada. Decidí esperar una semana más porque a veces la pastilla te causa irregularidades, entonces dije voy a esperar una semana más. Esperé y tampoco no me bajó nada. Dije voy a esperar una tercera semana más. Esperé y tampoco no me bajó nada. En esa tercera semana yo ya estaba muy asustada, entonces dije me tengo que sacar esta duda lo antes posible. Fui a una farmacia, me compré 2 test de embarazo, una que es una tirita desechable muy económica y otra que es esta, exactamente la que tengo aquí. Es así. Llegué a mi casa y me hice el primer test desechable, el de tirita, muy económico. Me lo hice y ese salió positivo. La verdad yo no tenía mucha confianza en esa tirita porque la veía muy simple. Y bueno, decido hacerme la segunda prueba, que es esta. Y también me sale positivo. En ese momento yo estaba muy asustada, es una sensación inexplicable la verdad, que solo las mujeres jóvenes que no sabemos que vamos a ser mamás tenemos. Yo me puse a llorar, en ese momento me entraron muchos pensamientos negativos, como por ejemplo, existen las pastillas abortivas, pero uno no sabe si pueden ser efectivas o si le puede caer bien a tu cuerpo. También existen inyectables, pero uno nunca sabe lo que puede pasar, ya que en la actualidad vemos muchas muertes a causa de inyectables abortivos o pastillas abortivas. Y bueno, yo estaba con esos pensamientos negativos y a los 10-15 minutos decido llamar al papá de mi hija. Le empecé a comentar de que me había hecho los 2 test y que habían salido positivos. Nosotros quedamos en vernos en un parque. Yo llegué al parque, él estaba allí, es ahí donde yo llevo las 2 pruebas de embarazo y le digo que las dos me habían salido positivo. Desde el principio él siempre dijo que sí iba a ser responsable, nunca me dio pensamientos negativos, pero yo sí le comenté de que yo la verdad tenía mucho miedo, me daba mucho miedo el cómo iban a reaccionar mi familia, cómo iban a reaccionar mis padres. Él desde el principio siempre me dio su apoyo y bueno, terminamos de hablar esa tarde. Recuerdo que yo regresé a mi casa y justo en la noche mi mamá me empieza a preguntar de que cuándo me bajaba, porque ella en ese entonces sabía que a mí me bajaba entre los 15, 16, 17.
Entonces mi mamá me preguntó que el por qué no te baja. Yo le empecé a decir que tal vez era una irregularidad, no sé, qué suele pasar, ¿no? Le dije que tal vez mañana o durante esa semana me iba a bajar, pero yo sabía que a mí ya no me iba a bajar. Mi mamá también estaba muy preocupada, entonces esperó esa semana y a mí no me bajó nada. Yo recuerdo una tarde que llegué del colegio y mi mamá me sentó y me habló de frente, me dijo, ¿sabes qué, Miley? Voy a comprar 2 test de embarazo y te lo vas a hacer acá, ahorita. Les juro que en ese momento yo quería que la tierra me coma viva. Mi mamá llega, me da los 2 test de embarazo y me dice, entra al baño que te lo vas a hacer ahí y vas a salir y me lo vas a enseñar. En ese momento yo entro al baño, me hago los 2 test de embarazo y los dos salen positivo. Yo no quería salir del baño porque tenía mucho miedo. Mi mamá tocaba, me decía que salga. Entonces salí. Le mostré a mi mamá los 2 test de embarazo. Les juro que yo estaba llorando. La primera reacción de mi mamá fue reírse un poco, pero luego veía como lentamente se le salían las lágrimas. Fue una decepción muy grande para mi mamá porque como toda mamá quiere que su hija termine el colegio, que termine una carrera profesional, que disfrute de la vida, como mi mamá siempre me lo dice a mí. Sí, fue una decepción muy grande, pero mi mamá desde el primer momento siempre me dijo que me iba a apoyar, que sea como sea iba a salir adelante y que un hijo no era un impedimento para no hacer tus cosas, para no estudiar, que no era la primera ni la última chica que salía embarazada a los 16 años y que solo me quedaba salir adelante con mi hijo, estudiar. En ese momento me sentía un poco más tranquila, pero yo le había comentado a mi mamá que tenía mucho miedo el cómo iba a reaccionar mi familia o mi papá, que en ese entonces todavía no sabía. Le comenté que tal vez puede haber otra opción, pero desde el principio mi mamá me dijo, pues, ¿cómo vas a decir eso si yo te estoy diciendo que te voy a apoyar? Y yo pienso que no lo hacía por mí, sino tenía mucho miedo el cómo iba a reaccionar mi familia, cómo iba a reaccionar mi papá. Al día siguiente mi mamá decide llevarme a una clínica para poder hacerme una ecografía transvaginal. Yo recuerdo que cuando me empezaron a hacer la ecografía sentía que algo latía, pues te hacen escuchar como un ultrasonido y bueno, era el corazón de mi bebé que en esos momentos era un embrión. Les juro que ahí también fue una sensación inexplicable, la verdad es algo muy bonito. Yo me puse a llorar, mi mamá también se puso a llorar y después de nuevo hablamos. Mi mamá me empezó a comentar de que si seguía teniendo esos pensamientos negativos, yo le dije que no y que tal vez mi miedo o porque yo le decía eso era porque tenía mucho miedo de que mi papá se entere cómo lo iba a tomar o cómo mi familia lo iba a tomar. Pero mi mamá me seguía diciendo que a pesar de todo me iba a apoyar, entonces me sentí más tranquila. Yo recuerdo que ese día no le respondía ninguna de las llamadas al papá de mi hija porque la verdad me sentía muy mal y yo supongo que él habrá pensado que tal vez mis papás ya se habían enterado y tal vez me habían quitado el celular y por eso yo no le podía contestar. Pero las cosas no fueron así. Yo después de hacer la ecografía llegué a mi casa, me puse a dormir. Es ahí donde empiezan a tocar la puerta de mi casa. Yo la verdad no suponía nada, pero bueno, mi mamá baja, abre la puerta y era él, su mamá y en ese entonces su hermano porque su papá estaba de viaje. Entran los tres, mi mamá me llama a mí, lo llama a mi papá, bajamos todos y él ya le había dicho a su mamá de que pues estaba embarazada. Mi papá estaba muy molesto, pero después me dijo lo mismo que me dijo mi mamá, que no era la primera ni la última chica embarazada a los 16 años y que sea como sea, tenía que salir adelante por mi hijo. Ahí les juro que me sentí aún más tranquila sabiendo de que mi mamá ya lo había aceptado, mi papá también y que su familia de él también estaba de acuerdo. Entonces ahí me sentí muy tranquila. Escuchar a mi papá diciendo eso me dio aún más tranquilidad. Ya no tenía esos pensamientos negativos porque pues mis papás me iban a apoyar y ya no importaba lo que el resto decía. Toda mi familia quedó bien con la familia del papá de mi hija. Nosotros quedamos en que nos íbamos a ser responsables. Desde ese día hasta el día de hoy me siento muy feliz, muy contenta de poder tener a mi hija conmigo. Mi hija me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado a madurar, me ha hecho ver la realidad de las cosas como no lo veía antes. También agradezco mucho a mis padres porque desde el primer momento en que se enteraron que estaba embarazada me apoyaron. Mi mamá me dio su apoyo incondicional y mi papá también.
Un hijo no es un impedimento para no seguir estudiando o para no seguir haciendo tus cosas o para no cumplir tus sueños o tus metas. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video y si es así, regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Recuerden que estaré subiendo videos todos los lunes y viernes. Bye.